Para este momento de la historia, todas las profecías que Jeremías anunció se cumplieron al pie de la letra. Eso debe dar a cualquier predicador una reputación única. Pero súmele, aún el mismo enemigo, Nabucodonosor, rinde créditos al profeta y lo coloca en una posición privilegiada. Vaya que eso era reconocer que Jeremías era un hombre de Dios. Pienso que con esos antecedentes, si Jeremías vuelve a abrir su boca, todos deberíamos prestar atención. Todos deberíamos estar atentos porque ya sabemos que es un profeta de Dios. Pero sorpréndanse. Voy en unos pocos minutos a resumir el capítulo que hoy vamos a estudiar. La historia ustedes deben leerla completa al llegar a sus casas. Es algo como esto. Jeremías decidió viajar al sur, puntualmente a Egipto, para hablar con aquellos judíos que huyeron cuando se rompió la brecha en el muro y que Nabucodonosor comenzó la conquista. Algunos lograron huir y se habían afincado en Egipto. Jeremías viaja hasta allí y su profecía, su mensaje es este: vuestra indiferencia espiritual, vuestra idolatría, vuestra maldad llevaron al límite la paciencia de Dios. Dios en su amor les envió profetas uno tras otro sin cesar, advirtiéndoles y gritándoles del error. Pero ustedes y sus padres no quisieron escucharles. Aquí tienen la consecuencia, la desolación. Pues bien, ustedes están repitiendo el error. Están ignorando a Dios. Dios les dijo muy claro que debían ir a Babilonia, someterse al gobierno de Nabucodonosor y que las cosas les irían bien. Ustedes están haciendo todo lo contrario. Han corrido hacia el sur, el extremo opuesto. Ustedes piensan que vuestra astucia les ha sacado bien librados. No es así. Nabucodonosor pronto incursionará también en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes quedará vivo. La única alternativa válida es volverse a Dios, obedecer a Dios, no ignorarlo. Pienso que si yo estoy en ese contexto, sabiendo la reputación de Jeremías, que todo se ha cumplido, viendo la desolación que Babilonia ha propinado, pues yo prestaría atención, cuando menos me preocuparía. Pero en fin, escuchen la respuesta de estos. No, Jeremías, usted es el que debe escuchar. Mientras nosotros servimos a la reina del cielo, que les explicaré después quién es la reina del cielo, mientras nosotros encendíamos incienso y la adorábamos, tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres, todo nos fue bien. Pero desde que Josías quitó sus altares, empezó la reforma y nos impuso servir a Dios, todo nos ha ido mal. Mire dónde estamos.
Así que, escuche usted, no nos moveremos de Egipto y seguiremos nuestro estilo de vida. Jeremías dijo, bueno, dejemos que el tiempo diga quién tiene la razón. Si la palabra de ustedes o mi palabra anunciada por Dios. Decidan ustedes en el tiempo quién tenía la razón. Saben que hasta donde yo he leído, temo que este fue el último sermón predicado por Jeremías al pueblo judío. El siguiente capítulo hay a otras naciones, pero a los judíos creo que este es el último. Peor aún, algunos historiadores insisten en que Jeremías murió en Egipto apedreado por esta gente. No hay registro bíblico para eso, así que no lo crean, pero lo dejo en nuestro pensamiento. ¡Wow, qué bárbaros! Pero en fin, aquí es donde empieza nuestro sermón de hoy. Yo solo he resumido esto. Ustedes y yo necesitamos hoy pedir en oración, inspiración, iluminación del Espíritu Santo para aplicar esta historia a nuestra propia historia. Así que por favor, les ruego si se ponen de pie unos segundos y de esa forma en una actitud más reverente pedimos dicha inspiración. Oramos, Señor, seguimos tomando en cuenta lo que aprendimos el domingo. Necesitamos la inspiración de tu Espíritu Santo para poder aplicar esta historia a nuestra historia. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz a través de estas páginas. Y eso entendemos bien, sucede solo a través de un milagro, el cual rogamos esta noche, no porque creamos merecerlo, sino porque te lo suplicamos sabiendo que eres bueno. Por favor, obra ese milagro y que todos podamos ser sensibles a lo que tu palabra quiere enseñarnos. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar vuestro asiento. Como hicimos el domingo, repetiremos hoy. Les daré algunos versículos y ahora ustedes saquen una o dos lecciones. La primera de esas porciones es capítulo 44 de Jeremías. Abran por favor sus Biblias. Capítulo 44 de Jeremías. Vamos a ir desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Por favor, cuando hayan encontrado una o dos lecciones, levanten la mano, déjenme saber para retomar el estudio. Vamos todos a leer en el mejor silencio. 44, 7 hasta el 9. ¿Habrá algunos que ya hayan sacado alguna lección? ¿Listo? Gracias. Apenas dos. Gracias. Sí, gracias. Listo.
Gracias, Hugo. Eric, ¿listo? Gracias, hermano. Bueno, paren ahí la lectura. Atendamos a algunos. Hugo, cuéntenos alguna lección. La idolatría de estos al poner su fe en la reina del cielo. Lo hicieron por conveniencia. Ellos están así por su necedad. Bien, es parte. Eric. Repiten. Y ya que usted dice eso, ¿no le parece que están cometiendo un grave olvido? ¿Cuál es el grave olvido? Allí ocupa, noten el versículo 9. Dice que os habéis olvidado. ¿De qué se olvidaron principalmente? Hay algo más en el contexto de esta historia que Jeremías les está reprochando. Samuel, que cometieron el mismo error de los padres. Sí, pero si ustedes piensan en el texto, se vuelve un tanto retórico. Sus padres hicieron esto. Yo me refiero que en el contexto de este pasaje es obvio que hay algo que ellos olvidaron y que está frente a sus narices. Hermano. No, no es que sacaron los ojos a Sedequías. Franklin. Se les olvidó por qué están ahí. Te acercaste a la respuesta. Pero ¿qué es lo que olvidaron, Julio? No, el punto es que están en Egipto. ¿Sí? La maldad, no. ¿Quién habló por aquí cerca? Ajá, Hugo. Olvidaron que la principal profecía de Jeremías era: vayan al norte, no al sur. Ellos están haciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios les dijo que hicieran. Y haciendo eco a vuestra conclusión, pues entonces yo retomo ese punto, porque aquí tengo algo que yo necesito aprender. Quizás algunos de ustedes también. Cuando nos movemos a un lugar donde Dios no nos ha llamado, y llame ese lugar una nueva dirección donde vivir, llame a ese lugar una nueva universidad, un nuevo colegio, un nuevo trabajo, una nueva iglesia y 10 ejemplos más. Cada vez que nos movemos a un lugar donde Dios no nos ha llamado, lo primero que aprendemos allí es ¿qué cosa? Está en el contexto. Cuando nos movemos a un lugar donde Dios no nos ha llamado, ¿qué es lo primero que aprendemos? ¿Nadie? Lo primero que aprendemos es a adorar lo que esa gente adora en ese otro lugar. Les dije que ya pronto les hablaré de la reina del cielo, pero me imagino que todos ustedes deben estar diciendo: ¿quién es esa señora?
Resulta que ahora la están adorando. Bueno, hay algunas condicionantes respecto a esto. La primera de esas condicionantes es, el error no es movernos del lugar, porque a veces Dios nos llama a movernos de un lugar. La condicionante es si Dios no nos está llamando, si Dios no nos está moviendo. Porque de hecho, los judíos se movieron hacia Babilonia, pero les fue muy bien. Iban con la bendición de Dios. Se mantuvieron firmes en sus convicciones y muchos de ellos se convirtieron en príncipes allí en el mismo imperio. Y no cambiaron la adoración a Dios, porque ustedes recuerdan la historia de los 3 amigos de Daniel, que estuvieron dispuestos a perder su vida antes que adorar a otro Dios. Eso me lleva a la segunda condicionante. El punto de honor no es la posición geográfica, el punto de honor es nuestra necedad. Ahora les pondré un ejemplo más nuestro. El pastor John Michael, que ya está en la presencia del Señor, no sé cuántos años atrás, él sintió que Dios lo estaba llamando a pastorear en Las Vegas y poner una iglesia en Las Vegas. Mucha gente le criticó diciendo, ¿quién va a poner una iglesia en Sodoma y Gomorra? Bueno, él estaba seguro que el Espíritu Santo lo estaba moviendo a Las Vegas. Plantó allí una iglesia que hoy por hoy es una de las iglesias más grandes de Calvary Chapel en el mundo. La última vez, hace 4 o 5 años que yo estuve en esa iglesia, era una iglesia pujante, era una iglesia con un evangelismo, un alcance enorme, en medio de Las Vegas. 1 kilómetro de distancia de los casinos. Sé que usted estará preguntando, ¿y quién va a esa iglesia? Sorpréndanse, muchos de los empleados de los hoteles. Es una iglesia grandísima. Bueno, el Señor lo movió hacia ahí. El Señor tenía misericordia para con esa gente. De hecho, ¿saben que de esa iglesia nació también la capilla de Fort Lauderdale? La más grande de Calvary Chapel en el mundo. El pastor o los 2 pastores que la fundaron salieron de este ministerio de Las Vegas con Pastor John Michael. Bueno, les dije que el problema no es la posición geográfica. El problema es ignorar la voluntad de Dios. Dios no nos está llamando. Por eso yo ahora me tengo que preguntar, y les tengo que preguntar a todos los que están acariciando moverse de universidad, de carrera, de dirección donde van a vivir, de trabajo, de iglesia y otros 10 ejemplos más. ¿Están seguros que esa es la voluntad de Dios? Si no lo están, no cometan esa torpeza. Si usted se está moviendo por un capricho, por un pleito, por una ambición, por un gusto, por un disgusto, las consecuencias pueden ser horrendas. Asegúrese de que Dios le está diciendo que debe moverse. Y bastante el domingo estudiamos cómo podemos minimizar el riesgo o el margen de error en cuanto a saber la voluntad de Dios. Así que les animo, apliquen eso a vuestra decisión. La otra condicionante al respecto, los dioses que se adoran hoy son menos místicos, pero no menos sofisticados y menos poderosos. Sí, yo sé
que difícilmente hoy por hoy usted y yo estemos interesados en adorar a la diosa del cielo o al dios Dagón, de lo cual hablaré tal vez domingo o el próximo miércoles y jueves. No creo que estemos interesados en eso. Es que los dioses que se adoran hoy, dije, son menos místicos, pero son más sofisticados y más poderosos. De hecho, uno de los dioses que más se adora hoy es el dinero, poder comprar diversión, amigos y una superflua alegría con lo que el dinero ofrece. De hecho, muchos están dispuestos a renunciar a familia, están dispuestos a renunciar a su fe y adorar los privilegios que el dinero le propina. Aún les puedo decir, algunos creen que no necesitan a Dios, como estos. Le dijeron, no, nosotros estamos bien aquí. Hay algunos en medio nuestro que creen estar bien en sus negocios, creen estar bien en sus empleos. ¿Por qué tengo yo que ir a una misión? ¿Por qué tengo yo que involucrarme en un ministerio? La estoy pasando bien. ¿No ven que sea grave dejar incluso un ministerio? ¿No creen que sea grave dejar un compromiso o un llamado espiritual? ¿Sabe por qué ellos no creen que eso es grave? Tengo varias razones, pero apenas voy a decir una, porque no es nuestra temática. Los que hacen eso, los que sirven, los que se involucran, los que son voluntarios, los que dedican parte de su semana para adorar al Señor, para honrarlo, para estudiar la Biblia, ellos no lo hacen para que Dios los prospere. Ellos lo hacen porque nace en sus corazones el amor de hacerlo. Y eso contrasta con lo que usted quiere. Es que el poder del dinero lo que ofrece es privilegios. Bueno, son cosas que usted y yo debemos revisar respecto a esos dioses sofisticados. Al respecto, como tercera condicionante, cuando nos movemos sin la voluntad de Dios, cuidado porque también contaminamos a nuestros hijos. Voy a citar un ejemplo burdo, pero es útil, todos lo conocemos. Hay una cantidad de compatriotas nuestros de mi generación, otros un poco más, un poco menos, que emigraron hacia los Estados Unidos. Ellos siguen añorando su tierra natal, pero sus hijos no quieren saber ni una pizca de El Salvador. Ni siquiera les interesa el idioma. Aún más, procuran que nadie los identifique como latinos. Y no los estoy juzgando. Lo que pasa es que en esa tierra son discriminados. Así es que ellos desean sobrepasar esa discriminación sintiéndose parte de esa nación. Bueno, dije que era un ejemplo burdo pero útil. Eso es lo que va a pasar cuando usted y yo nos movemos sin la voluntad de Dios. Vamos a contaminar a nuestros hijos. Nuestros hijos olvidarán que se debe adorar a Dios. Quizá y solo quizá, usted o yo, por ser adultos, uno de estos días escarmentamos y decidimos regresar a donde Dios nos llamó. Es probable que para nuestros hijos sea tarde por nuestra necedad.
porque los contaminamos. Son consecuencias horrendas, ¿eh? Es muy grave movernos cuando Dios no nos ha llamado. Aún más, vean el capítulo 44, ahora verso del 15 al 18, y saquen otra lección más. Yo guardaré silencio y busquen otra lección, 3 versículos más, del 15 hasta el 18. Vamos ahora. ¿Listos? ¿Paramos ya? Bueno, paremos pues. Escúchenme. Franklin. Negaron su fe. Eso se llama apostasía. Apostasía es negar la fe después de haberla profesado. ¿Saben qué sigue después de la apostasía casi siempre? Blasfemia. Ahora, la pregunta es ¿por qué negaron su fe? Ahí está. De hecho, escuchen esto antes de seguir leyendo. Van Bendenberg, es alemán el tipo, dice que cuando un mensaje es repetitivo y no provoca la conversión, provoca la progresión hacia la apostasía. Eso significa que cuando usted o yo estamos escuchando el mensaje una y otra vez de la palabra y la ignoramos, llega el momento en donde empieza la progresión hacia la apostasía, que es exactamente el ejemplo de estos. Pero ahora descubramos qué es lo que los llevó a estos a semejante postura. ¿Alguien tiene idea con lo que han leído? ¿No, hermano? El bienestar y las comodidades, no. Está ahí. Gerson, ¿a quién? Cerca. Fernando. Abiertamente se negaron. Sí, pero ¿por qué? ¿Más nadie? Vuelvan a leerlo. Vuelvan a leerlo. Es del verso 15 al 18. Es más, lean solo 15 y 16. ¿Por qué? Está cerca. Dice porque seguían donde iban todos, hermano. Pero ¿por qué? ¿Atrás? No. Grítame. No. Voy a leerlo con ustedes. Última opinión y lo leo con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se negaron? Voy de nuevo y al leerlo van a descubrir. Bueno, Eric, pues. No. Vamos. Verso 15.
Entonces, los que sabían que, ¿quiénes? Sus mujeres habían ofrecido incienso a otros dioses, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia. ¿Por qué dejaron de adorar a Dios y sirvieron a la reina del cielo? Porque las mujeres les dijeron: ay, pastor, va a hablar de nosotras. No voy a hablar de forma excluyente de las mujeres. Sí voy a hablar de las parejas. Voy a hablar de aquellos, les dije hace unos minutos, que los dioses que se adoran hoy son menos místicos, más sofisticados y más poderosos. Porque para algunas personas su pareja es su Dios. Y lo que su mujer le diga o lo que su marido le diga está por encima de la palabra de Dios. Y les puedo decir con tristeza, en 30 años de ser pastor, eso lo he visto aquí tantas veces, que ella o él se convierten en la piedra más grande de tropiezo de la otra persona. Y esa otra persona parece que su Dios es su pareja. No se equivoquen, yo no estoy diciendo que, bueno, pastor, con esto usted nos está animando a separarnos. Eso es lo que quisieran oír, pero no les diré eso. Esa es otra mala excusa. Es falta de convicción. Es no tener mi fe enraizada en mi Dios y de decirle a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis empleadores: intentaré respetarles, intentaré complacerles, nunca por encima de la palabra de Dios. Y tampoco se equivoquen, porque yo hoy no estoy hablando en contra de esas personas, vengan o no vengan a la iglesia, porque muchos de los que han sido piedra de tropiezo a su pareja han estado aquí. No estoy hablando en mal de ellos. ¿Saben por qué? Porque estamos leyendo en el club de lectura la carta a los Romanos, y ayer descubrimos, o no sé cuándo, que para los que creen el evangelio es poder de Dios para salvación, pero para los que no creen, ¿qué es? Es locura. Entonces, para esas personas, aun cuando vienen a la iglesia, el evangelio está muy cerca de la locura. No son así de irrespetuosos al punto de decir esto es una total locura. Dicen, no hay que caer en el fanatismo, no hay que ser extremistas. Ellos no tienen la culpa, ellos no conocen a Jesús. Para ellos, no venir a la iglesia una semana al culto, eso no es grave. Es normal, tienen razón, no conocen. Para ellos, sentarse a la mesa en donde están departiendo un montón de personas alcohol, diciendo palabras sucias y haciendo bromas obscenas, eso no está mal para ellos. Ellos no conocen a Jesús. Ir a la fiesta de la empresa hoy al fin de año, eso es lo correcto para ellos. Y no importa que van a estar bailando la bala con minifalda a las 11 de la noche y quién sabe dónde está el esposo o la esposa, pero eso no es grave para ellos. Ellos tienen razón. Ellos no conocen a Jesús. Si ellos escuchan que uno de sus hijos quiere ir al seminario, o que quiere ir a Patmos, o que quiere ir a Campos Blancos, está loco. Me estoy partiendo la espalda
trabajando duro y dando dinero, no para que se conviertan en eso. Estoy trabajando duro para que sean grandes lumbreras. Eso es lo que creen los que no tienen temor de Dios. El problema es usted y yo, que se supone sí creemos. Ya cambiamos a nuestro Dios por la pareja, porque ella o él son ahora nuestro Dios. Y ya les dije, esto lleva en progresión a la apostasía y hasta la blasfemia. He visto no pocas personas que crecieron en el Evangelio, incluso renunciar a su fe, casarse por otra religión y renunciar a Jesús como Dios. Los he visto. ¿Por qué? Por esposas y maridos sin convicción, sin fe, sin firmeza. Son llevados por cualquier viento. Su mujer es cualquier viento cuando se opone a Dios. Su esposo es cualquier viento cuando se opone a Dios. Les puedo asegurar, cuando su pareja descubra que con su fe y con su Dios no puede canjear, no puede mover, ni puede chantajear, entonces él o ella dejarán de estorbar. Pero claro, lo que ellos ven es un hombre con flojera, una mujer indecisa. Pues claro que van a insistir porque no conocen a Dios. Y conseguirán que usted se termine alejando. Empezarán con trivialidades. Oh, deje su servicio ahora. No se va a acabar la iglesia porque usted no llegó el fin de semana. Además, ¿quién le ha dicho a usted que usted hace falta? ¿Y saben qué? Yo les puedo confirmar eso. La verdad es que no hacen falta. A usted y a mí es al que nos hace falta ser fieles a Dios. Les dirán de todo. Les dirán que necesitamos más dinero, hay que abrir el negocio en domingo, hay que ir a trabajar y hacer horas extras todas las noches, hay que descansar, hay que recrearse. La familia necesita todo eso y no parece fanatismo, ¿eh? Fanatismo parece convicción. Fanatismo parece esos 3 muchachos que dijeron, si quiere métanos en el horno, pero no vamos a negar nuestra fe. Eso suena fanatismo a los que no conocen de Jesús. Ahora, aquí tengo un problema existencial sin respuesta. Así es que no les voy a preguntar porque no pretendo que tengan la respuesta. Si la tienen, aplíquenla. La pregunta es esto. Si usted entra a un cuarto oscuro y lleva una tenue luz, una pequeña candela, pero muy chica, les pregunto, en ese cuarto totalmente oscuro, ¿qué es lo que más impacta? ¿Qué es lo que más impacta? Por tenue que sea, esa luz influye en el cuarto oscuro que es grande. ¿Cierto o no cierto? Bueno, la pregunta es, si usted y yo somos luz, deberíamos estar iluminando el cuarto oscuro, ¿verdad? Pero resulta que el cuarto oscuro es más fuerte que usted y yo. Entonces, ¿nunca tuvimos luz? Bueno, es algo que debe responderse cada quien. Claro que pueden hacer caso omiso de esto, igual que los que estaban en Egipto y diciendo, no, mira, ese pastor es demasiado extremista, es un fanático. El tiempo dirá si tenía razón este libro o la palabra de su mujer. El tiempo dirá si tenía razón este libro o la
palabra de su esposo. El problema grave en todo este caso no era la desobediencia, era la incredulidad. Dice este escritor Vandenberg respecto a este capítulo: los hechos son mudos ante los incrédulos. Claro, el fulano escribe por encima de mi español, entonces tengo que leer como 3 veces. Los hechos son mudos ante los incrédulos. Él se está refiriendo a que Jeremías se cumplieron todas sus profecías, que ya habían quemado los muros de la ciudad santa y que habían saqueado el templo. Todos esos son hechos que hace que la gente diga, wow, esto fue un error. Pero para los incrédulos, esos son hechos que no dicen nada. Luego yo pregunto, ¿y cuándo la reina del cielo les hizo algún favor? ¿Cuándo Dios les falló? ¿Cuándo las profecías no se cumplieron? Simple y sencillamente parece que algunos de nosotros, nuestro sufrimiento de épocas anteriores y todos los hechos a nuestro alrededor no nos dicen nada. Parece que nunca aprendemos nada. Tozer, no es casualidad, este es el libro que estamos leyendo esta semana, dice al respecto: el corazón humano está lleno de incredulidad. Es que el primer pecado que se cometió no fue la desobediencia, la de Adán y Eva. Ellos, antes de desobedecer, dejaron de creer. Ese fue el primer pecado. Y ese es el pecado para muchos de nosotros. Creerle a nuestra pareja en lugar de creerle a Dios. Creerle al dinero en lugar de creerle a Dios. Dice un poco más: la incredulidad no solo es una actitud mental, es una cuestión moral. Es un pecado moral. En contraste, dice, en todo este tiempo, mientras se debate sobre las personas incrédulas, la persona de fe sigue firme en su confianza. La persona de fe no le mueve nadie. Pero eso es algo que usted y yo también debemos concluir, si somos personas de fe o no. Oramos.